Maitei vais palomita, vais para aprender pujarebe, vais para aprender asaje, vais para aprender caru, ou vais para aprender pujare. Ko agosto peña nyimo mandu ahetan baere. Au pe abute pe abei nyimo mandu akuriñan de folclore ara. Folclore, todo lo que es nuestra cultura, nuestra danza, nuestra música, costumbres, tradiciones y todas las cosas que encontramos dentro de ello. Los chistes, adivinanzas, leyendas, casos, mitos y una infinidad de cosas, de riquezas, porque sabemos que nuestra cultura es muy rica. Ko árabe ñaneñe en guaraní ara es el día del idioma guaraní. Upebare aime penendive ñañomungueta mijawa ñambotuisha mijawa ko ñaneñe en guaraní. Ha ale red social pecopujare veteje IPTI. Feliz día a todos por el día del idioma guaraní, menos a los que creen que hablar guaraní es ser valle. Entonces, ¿qué equivocación más grande que están cometiendo esas personas, esos paraguayos, esas paraguayas que creen que hablar guaraní menoscaba o nos ubica en un nivel inferior? El Paraguay es un país bilingüe y como bilingüe tenemos que ser capaces de, cuando nos trasladamos de un lugar a otro, sin ningún inconveniente, cambiar de idioma, ya sea guaraní y castellano. Si una persona me habla en guaraní, pues como bilingüe yo tengo que hablarle, responderle en el mismo idioma que está utilizando conmigo. Bueno, la globalización, pero en primer lugar, ñañemumbarete, ñapurunhatana ko ñanembaete apenae, haupei y katumayae, toula o ua. Porque ñandena ñañe ecuaino ni ñane idioma, dos idiomas oficiales ya huereco, ni un mía oína ña manejayo, ña aprendese otros idiomas. Entonces estamos saltando por encima de lo que es nuestro, por encima de nuestra identidad y estamos agarrando lo que es de otros. No está mal adoptar otras culturas, pero primero lo primero y nuestra identidad fortalecer, valorar para luego proyectarnos y poder adueñarnos o enriquecer nuestra cultura con cualquier cultura que sea o fuere. En guaraní, porque de repente ya por ya oro guaraní me jaete kuja subeba boi. Anina te indebe alguien de tabubeba cachacowi. Es muy grave eso. Entonces, y ya he abei iro va porque justo tengo el no debe peta pichare al juba e indebe abei del al juja roja el juete se amor o se moral jun debe morar tu y se interei ando vamos ahí araca ebe. Otro punto también que quiero tocar es que el idioma guaraní oye puro interei para cosas insignificantes o para burorei, tonterías. Como por ejemplo, cuando vienen personas de otros lugares, personas de afuera, y piden aprender guaraní y de repente lo primero que le enseñamos son las groserías, son los insultos. Entonces, que el guaraní no solamente sirva para insultos, para decir groserías, sino que darle un nivel superior, darle un lugar privilegiado porque es uno de los idiomas oficiales del Paraguay. Bueno, mañana ñamumpuku tereita, ñamumpuku de la tromposa, ñamumpuku cure patada, chacoaja, coapv, ahuille, interobe, umba eva, co ñaneñe, guaraní, ha uipuruba. Bueno, entonces, tape aite acointe, tape nesain, tape
joy hu je joy hu joy te apea I pona interele. Awije